Y importante lo que hablé de Santiago 4:8, ese versículo, recuérdelo siempre. Ese versículo nos habla de que acercaos a Dios y Él os acercará a vosotros. Por eso que es importante ver unos principios aquí bien importantes en este libro de Lucas, capítulo 15, cuando habla de la parábola del hijo pródigo. En el versículo 17 dice, volviendo en sí. O sea, que llegó un momento dado que yo entiendo que el Espíritu Santo le hizo volver en sí por las situaciones que estaba pasando, como te va a hacer a ti volver en sí donde quiera que tú estés. Pero tú tienes que tomar la decisión. Tenemos ese libre albedrío de tomar decisiones. Y el versículo 18 de él dijo, me levantaré. Habla de acción. Dice, e iré a mi padre. Habla de una decisión que tomó y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea que hubo una confesión y un arrepentimiento donde dice el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es importante que esa decisión la tenemos que tomar. Si estás apartado, Dios te está esperando. Él te sigue amando. Tanto es así que nos dice la palabra, dice que aún viéndolo de lejos, dice el padre viéndolo de lejos, entonces fue que corrió, porque cuando dice que lo vio de lejos, dice que él se acercó a la casa del padre. Entonces dice, acercaos a Dios y os acercará a vosotros. Entonces el padre salió corriendo, lo abrazó, lo besó y lo recibió. Yo espero que eso suceda contigo en esta noche o cuando escuche esta enseñanza y esta reflexión de esta palabra que hemos traído a ti. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Arrepentimiento. En esta noche espero que tú seas sensible al Espíritu Santo. Seas sensible a la voz de Dios, que es el que nos redarguye de todo pecado. Y tenemos hoy la oportunidad de compartir contigo algunas razones por las que muchos han dejado a Dios, han dejado la fe y han dejado la iglesia. Y vamos a tratar algunas de esas razones. Hay muchas razones que podrían enumerar, pero vamos a tocar solamente algunas. La primera, yo escribí aquí, la primera es, nunca tuvieron una genuina y verdadera conversión. No fueron salvos. Este no es el caso de todos los que están apartados, pero muchos de ellos es que nunca tuvieron una verdadera conversión. Respondieron quizás a una emoción, respondieron a un llamado, estaban pasando una decisión y dijeron, pues voy a probar a ver si esto me va a funcionar. Y condicionan la conversión, porque quizás fueron convencidos, pero no fueron convertidos. Quizás cambiaron de religión, pero no fueron convertidos. Porque la conversión conlleva un cambio, conlleva una decisión por seguir y cumplir y obedecer al Señor, y que el Señor sea su Salvador y sea su Señor. Pero muchas personas no hubo un cambio, sino simplemente que hicieron esa decisión y quizás muchos pasaron en una funeraria, alguien predicó, habló y le dijo, ¿cuántos quieren aceptar al Señor para que puedan ver a él? Y entonces levanta la mano y no puede decir, mira, toda esa gente se convirtió a Dios, todos aceptaron al Señor. Ojalá fueran así, pero realmente muchos no pasó y otros pasan que van a la iglesia y voy a probar, voy a condicionar a Dios. Pero cuando tú te conviertes a Dios verdaderamente, hay una conversión. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en él le dio el poder, la potestad de ser llamados sus hijos de Dios. Y Juan nos dice que a todos los que recibieron, ya tú eres un hijo de Dios. Pero 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio. Y como resultado de una verdadera conversión, nosotros recibimos la salvación del Señor. Al ser salvo, nuestro deseo y decisión cambian y es que nosotros vamos a cumplir con la voluntad de Dios, vamos a cumplir con sus mandamientos y ya no somos los mismos
hay un cambio que tiene que haber, cambio de actitud y no un cambio de religión, hermano. Y lamentablemente muchos no han tenido esa conversión, han tenido quizá una conversión falsa. ¿Por qué? Lo podemos decir, porque siguen viviendo la vida como la vivían antes, no ha habido un cambio. El Espíritu Santo no ha obrado un cambio en ellos. Y así siguen. Y simplemente voy a la iglesia si puedo, si voy no voy. Y no hay una verdadera conexión. Y tú le dices, mira, y muchos dicen, yo estuve en el Señor y me aparté, pero no estuvieron porque no lo consiguieron. Se apartaron. Hermanos, muchos condicionan la conversión. Y otros pasan, y si no me pasan pensando que Dios los sane o que Dios trabaje con una situación en su vida. Y al no suceder eso, pues se apartan, simplemente se apartan. Mire, Génesis capítulo 28, versículo 20, aquí vemos a Jacob, que es tipo de quizá de muchos que hacen votos con el Señor o prometen al Señor unas cosas. Aquí dice la palabra, voy a leer, ¿verdad? En Génesis capítulo 28, versículo 20, donde Job arriesgó la salvación poniéndole condiciones a Dios. ¿Cómo tú me explicas eso? Me dirás, bueno, vamos a leerlo. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, primero, si me fuere Dios conmigo. Ese es el voto que hizo, si me fuere Dios conmigo. Segundo, y me guardare en este viaje en que voy. Tercero, y me diere pan para comer. Cuarto, y vestido para vestir. Cinco, y volviere en paz a casa de mi padre. Y ese dice, entonces Jehová será mi Dios. O sea, si no le cumpliera ninguna de esas cosas, pues entonces Jehová no será su Dios. Se acondicionaba, no extrañar que Jacob siempre quería hacer las cosas a su manera, que quería conseguir las cosas condicionando a Dios. Y no en balde estuvo cojeando todo el tiempo, pero Dios cumplió un propósito con él. Él en un momento dado pues, humilló, pero en un momento condicionó. Y así hacemos mucho, que condicionan, y si no le surge bien, pues entonces diría como Jacob, perdóname, diría, Jehová, dice, Jehová será mi Dios. Entonces, si volviera en paz a casa de mi padre, entonces sí, Jehová será mi Dios. Hermano, no podemos condicionar. Y muchos que, lamentablemente, la primera que yo pongo aquí, razón, es que muchos realmente no conocen a Dios, no lo conocieron. O sea, no aceptaron al Señor, no tuvieron una verdadera conversión, lo que quiero señalar. Hay una segunda razón, y es cuando viene la incredulidad y dejamos de creer en Dios. Eso pasa a muchos cuando empiezan a creerle a Satanás, la mentira que él le dice. Cuando hablamos de Katy Perry, nos hablaba que ella decía, vino la incredulidad, esa joven que cantaba el Señor, amaba al Señor. Ella dijo, yo no soy musulmán, tampoco yo soy cristiana. O sea, en otras palabras, no soy creyente, ya no creo. Él decía, no creo, ella dijo, no creo en un anciano sentado en una silla. Es más, ella dijo, yo creo en un ser superior. ¿Cuál es ese ser superior que creía? Pues si no es creyente, no es cristiana. Si no es cristiana, no es seguidora de Cristo. Y lamentablemente le pasó con ella esa situación, dejó de creer. De igual forma, el fundador de New Boys, de la banda que estuvo protagonizando la película Dios no está muerto, como yo la vi al principio, pues él dijo, ahora yo soy ateo. 20 años que no componía una canción para el Señor, pero ahora se dice que es ateo, dejó de creer. Y esta cosa de dejar de creer ateo es que muchas personas tienen una idea equivocada de Dios, porque creen que todo lo negativo que está pasando, Dios es lo que lo provoca. Por ejemplo, ellos dicen, si Dios estuviera en control, ahí viene la duda, idea que le mete Satanás. Si Dios está en control, ¿por qué hay tantos niños enfermos? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué Dios no hace nada? Entonces vienen las dudas a su vida. A todos nos vienen dudas en la vida y situaciones de incredulidad. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, tener fe en Dios. Porque desde que Adán pecó, le entregó el mundo a Satanás. O sea, Dios le dio libertad para que él
trabajara con el mundo, gobernara, pero al pecar por la desobediencia, y le entregó. ¿Y dónde dice la palabra? Dice así. Bueno, en Juan capítulo 5, versículo 19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y se acuerdan cuando la tentación de Jesús en el desierto, que Satanás le dijo en el capítulo 4 de Lucas, versículo 6, le dijo, a mí me ha sido entregado? O sea, estaba diciendo, yo soy ahora dueño de esto, yo te voy a dar todo esto porque a mí me ha sido entregado. Pero recuerden, Juan 10:10, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene solo a hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo, para arreglar el problema que trajo Adán en ese primer pecado, donde el pecado entró al mundo entero. Se habla que cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y para eso apareció el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Primera Juan 3:8 dice, por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, no podemos permitir que la duda venga a nuestra vida. Tenemos que tener fe en Dios, porque para vencer la incredulidad tenemos que tener fe. Fe en Dios y fe en su palabra. Fe en las promesas que Dios nos ha dado a través de la Escritura, hermano. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de Él. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la palabra de la fe es, porque así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es importante. Por eso viene, oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a que esa fe venza esa incredulidad? Mano, conectándonos con el Señor, orando con Él, comunicándose con el Señor Jesús a través de la palabra cuando la leemos, cantando himnos al Señor, buscando esa comunión con Él. Esa fe crece, escuchando la palabra de Dios. Y otra es cuando el corazón se ha endurecido. Voy a detenerme aquí a hablar sobre esto, porque esto es bien importante. Una cuarta razón por la que muchos se apartan y dejan la iglesia es porque el corazón se ha endurecido. Cuando nos resistimos contra Dios, por diferentes cosas que nos pasan, cuando tenemos y nos resistimos y creemos lo que el diablo nos dice, entonces ahí endurecemos nuestro corazón. Decidimos culpar a Dios por todas las cosas que nos pasan, las desgracias que pueden venir a nosotros. Dios está consciente de eso, pero tú le haces caso a lo que el enemigo te dice. El enemigo te dice, Dios se olvidó de ti, ya no te quiere, ya no te ama. O te dice, es voluntad de Dios que tú vivas así. Y entonces le permitimos que esas cosas nos endurezcan el corazón. Cuando también permitimos que las malas experiencias que usted haya tenido en la iglesia le endureció su corazón y usted se apartó. Y estas cosas que suceden en la iglesia, hermano, lamentablemente son así, pasan. No podemos tapar el cielo con la mano. Las experiencias negativas de muchos los han llevado a dejar a Dios. Podemos hablar de diferentes experiencias. Por ejemplo, el ejemplo de Katy Perry era que en el colegio cristiano donde tuvo esa mala experiencia. Porque ella siempre hablaba de la hipocresía, de la transparencia, de que no eran realmente verdaderos. O sea, que te llevan unos hijos que llevan a un colegio cristiano y quienes dirigen el colegio cristiano no son cristianos, pensando más en el dinero, no dan ejemplo. El maestro, y tú dices, pero el muchacho, la persona dirá, esto no fue lo que me dijeron, esta gente no son nada creyentes, esto es igual que el mundo. Y por ejemplo, Katy Perry dice que tuvo esa mala experiencia. ¿Qué más otra pasó? No lo sabemos. Pero tuvo esa mala experiencia, la transparencia. Estoy consciente de eso. Estoy consciente de muchas cosas. Claro, eso no va a justificar jamás que tú hayas dejado al Señor. No puedes justificar eso cuando pases a la eternidad, cuando estemos en el cielo. Porque el Señor te va a preguntar por qué endureciste tu corazón. Cuando Él te dice que venid a mí los trabajadores y cargados, yo la descansé.
donde el Señor dice que si conociera a Él nos libertará. Conocéis al Señor y seréis verdaderamente libres. Pero hermano, voy a tocar algunos puntos someramente, pero que realmente pasan. En cuanto a la mala experiencia en muchas de las iglesias, por ejemplo, divorcio, fornicación, dentro de muchas iglesias, se casa una persona, se divorcia, al mes se casa con otro mismo de la iglesia, a veces no importa los hijos que tenga, y seguimos visitando la iglesia como si nada. Lamentablemente muchos dirán, pero ¿qué Señor va a tratar con ellos? Pero hermano, pero es que realmente tu corazón se endurece a las personas, muchos que llegan ahí nuevos, y dirán, pero ¿qué es esto? Y eso hace ver que muchos, y hay a veces divorcios genuinos, porque el Señor permite que haya divorcio por adulterio, por ejemplo, o una persona abusada. Pero, hermano, esto es el pan nuestro, el pan nuestro. Muchos divorcios, fornicación dentro de la iglesia. Y vamos a la iglesia, hermano, y hay muchas cosas de estas, yo sé que suceden, y he sido testigo de eso, porque en mi caso como trabajador social he tenido muchas confesiones revelantes de eso. Ahora, otra es que el abuso de líderes y pastores de autoridad. Si no hacen las cosas como yo digo, pues ya tú no tienes parte aquí, ya tú no vas a tener nada. Y tienen el control porque ellos son los que mandan en la iglesia que ellos dicen que son de ellos. Y a veces hay un peligro de que muchos son heridos en cuanto a eso. Otros son que los manipulan en su vida, en su familia. ¿Qué tengo que comer? ¿Dónde tengo que visitar? ¿De mis hijos? Manipulan eh, la familia, la finanzas, las ofrendas. Es más, hermano, yo tuve hace poco, eh, que si me digo, una situación de una empresaria que me decía que ya ella no estaba yendo a la iglesia, estaba apartada, lleva muchos años apartada. Te puedo hablar quizás de 13 o 14 o más años apartada. Y una situación donde pasó por la iglesia, una iglesia que supuestamente era próspera, se enfatizaba mucho el mensaje de hasta el día sobre los diezmos, la ofrenda, y ella tenía empresarial y sembraba, por fue porque en eso, iglesias han creado muchos sembradores, muchos tremendos diezmadores, servidores, pero le dan énfasis. Llegó el momento dado que ella tuvo una decisión por cuanto a la finanza y su familia, y eso la dejó apartar de Dios. Otros son por hipocresía, donde pueden ver que no son transparentes los líderes y toman una decisión. Otros, cuando sale oculto un pecado dentro de algunos líderes, y ahí muchos arrancan y se van. Y han sido usados y no amados. Tremendo. Yo hago todo por la iglesia, todo por la iglesia, y siembro y sirvo al Señor, pero no realmente no siente que es amado. Cuando viene la situación para él, no siente el apoyo de que es amado. Lamentablemente, hermano, lo siento, te estoy hablando cosas que son verdad, que suceden. A pobres que no ayudamos, hermanas viudas que no se atienden, enfermos que no se visitan, como le dije, empresarios creyentes que vinieron de fe a la iglesia y fueron manipulados para que pudiera sembrar y diera las finanzas con ellos. Proyectos que ellos sembraron que nunca se dieron. Y después le decimos, usted encárguese de diezmar y ofrendar, y después que Dios, usted no tiene que pedir cuenta de eso. Hermano, realmente es duro la palabra, pero realmente eso está pasando en muchas de las iglesias. El mismo Jesús, vemos que nos habla aquí una palabra, vamos a buscar aquí Mateo 25, versículos 42 al 43, donde Jesús dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Todo esto es cierto, hermano. Jesús hablaba de eso. Y le dijeron, pero Señor, cuando nosotros te vimos que tuvieras hambre y no te vendimos por eso? Por cuanto no lo hiciste a uno de pequeño, tampoco a mí me lo hiciste. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado.
porque esta ha sido también una de las razones que muchos se han apartado. Igual que conozco una historia de muchos años atrás de una persona que invitó a su padre para que fuera a la iglesia después de tantos años que visitó la iglesia por primera vez. Y cuando visitó la iglesia por primera vez, la persona que habían invitado lo que te hablaba era de la prosperidad, de dinero, siempre. Y al final, en vez de ser un llamado para la persona que viene al Señor, lo que hizo un llamado, ¿cuánto van a dar $1000? ¿Cuánto van a dar $500? Y esa persona nunca volvió a una iglesia. Y las personas que llegaron, obviamente, se apartaron. Lamentablemente, hermano, es así. Todo esto va a decir. Pero te quiero decir también a ti, que aunque tú me puedas justificar alguna de las cosas, ya, yo me fui por esto, eso no va a ser excusa para que tú no regreses a Dios. No permita que el corazón te endurezca, porque el Señor te va a decir, ¿por qué dejaste endurecer tu corazón? Pues cuando tú endureces tu corazón, tú no vas a creer en Dios, tú no vas a creer en nadie, inclusive no vas a querer volver, hermano. Y estoy orando que el Señor derrita sus corazones de piedra y sean sensibles al llamado de Dios en esta hora. Hay una quinta razón y es el engaño de la riqueza, es la falsa prosperidad, porque te predican un mensaje de prosperidad, que tú vas a ser próspero y resulta que pasan las situaciones y te diste cuenta que no era así. Porque dice que el engaño de las riquezas, dice, ahoga la palabra. Cuando Jesús estaba hablando, explicando sobre la parábola del sembrador, nos habla de ese engaño de la riqueza. En el capítulo 13, versículo 22, que habíamos hablado anteriormente. Mateo 6, Dios dice, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero. No es la raíz de todos los males el dinero, sino el amor al dinero. ¿Por qué yo quiero ser famoso? Pues yo me voy y en el mundo yo voy a ser famoso. Eso lo ha pasado mucho. O yo voy a cantar reggaetón, yo voy a ser famoso. O yo voy a, unos dicen, pues, y el deseo de poder de otros. ¿Y cómo caen en el poder? Haciendo trampas, negocios deshonestos, muchos caen en la venta de drogas. Hermano, lamentablemente es así. Hay otra razón que muchos se apartan del Señor. Y es cuando no estamos preparados de los ataques del diablo que vienen improvistos. Cuando vienen ataques y situaciones en la vida y no estamos preparados. Esa fue mi experiencia, hermano. Cuando yo, paulatinamente, tú te vas apartando, Señor, poco a poco. La gente cree que tú te apartas de la noche a la mañana, ¿no? Ya tú vas dejando de orar, ya tú vas dejando de tener contacto con el Señor, de leer la palabra, de visitar la iglesia. De muchos te llaman frío y el amor de muchos se enfriará, donde dice la palabra, también de eso vamos a hablar más adelante. Pero nos enfriamos. Dice que por cuanto no eres frío ni caliente, si no te va a vomitar la boca. Entonces, ¿qué pasa? Se va a vomitar. Yo tuve esa mala experiencia, donde vinieron problemas en mi familia de enfermedad, de finanzas, y yo no soporté, pegué a reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo dejé la universidad para servir tiempo completo y mira lo que está pasando. Y lamentablemente, cuando vienen los tormentas, los problemas, las situaciones, y no somos cristianos, y el Señor nos avisa por la palabra, nos avisa por un mensaje, una predicación en la iglesia. Por ejemplo, Jesús le avisó a Pedro de lo que iba a pasar y le dijo, pero yo voy a orar para que tu fe no falte. Primera de Pedro, capítulo 5 y 8, trata sobre eso. Dice, sé sobrio, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Este evangelio, hermano, no es para cobarde. Y tenemos, la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. El mismo Jesús nos advierte. En el capítulo 24 de Mateo nos habla en el versículo 9. Dice, porque serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y el versículo 12 dice, por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará. A veces tú puedes ver que los hermanos ya no hay ese amor de antes, pues se enfría por la maldad que hay. Y también nos dice que hay decepciones por hermanos que hemos tenido. Importante el versículo 13. Dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso que en esto hay que perseverar hasta el fin, hermano. Ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, perseverar hasta el fin. Muchos te dicen, no, ya tú eres salvo, no, tienes que perseverar hasta el fin, hermano.
Ahora, otra razón es que muchos no se congregan, ya no van a la iglesia. Hermano, pasan por situaciones que el trabajo, exacto, pero te busca una forma, un día para ir a la iglesia. Si usted puede ir domingo, ver lunes, miércoles, pero nunca deje de congregarse. Los carbones encendidos de avivamiento se pueden mantener encendidos cuando con otro carbón te va encendiendo. Y si no estás solo, te vas a apagar ese carbón. Por eso el Señor dice en Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino soltándonos, y tanto aun cuando veáis que aquel día se acerca. No hay excusa. Tenemos que buscar la forma de congregarnos, hermano. Eso es bien importante. El Internet hoy día es una herramienta que nos pone el pecado a la mano. Muchos han conocido y han sido infieles a su esposo por conocer algo por Facebook, por Instagram, por un mensaje, por YouTube, cae en tentación, la pornografía, etcétera. Hermano, pero si la Internet, esa herramienta la podemos utilizar para bien, pero la utilizamos para mal. Bien lo decía antes hermano Gille, que decía que el cajón del diablo era de la televisión, que después él se capacitó en algunas áreas, pero lo que quería decir es cómo tú utilizas esa herramienta. Te ocupa el tiempo, te ocupa eh, el que tú caigas en pecado, hermano. Lamentablemente eso está pasando. Ahora, la última razón que voy a tocar aquí hoy, hay muchas razones, que es que muchos no tienen una relación con Dios, hermano. No tienen una relación con Dios. Realmente no conocen a Dios. Y el Señor no los conoce a ustedes tampoco. Mateo 7, 22, 24 dice, muchos me dirán, el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y el versículo 23, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, si fueran hacedores de maldad, nunca conocieran al Señor. ¿Por qué? Porque los que nacen de nuevo producen buenas obras y no puede ser un hacedor de maldad, de obras malas. Producen buenas obras para la gloria de Dios según Efesios 2, versículo 10. Pero en la importancia es que Dios nos conozca. Mira, este versículo lo encontré anoche. Lo había leído muchos años atrás, pero no me había puesto a verlo de esta forma. Dice, 1 Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, este es conocido por él. Esa es la importancia. Usted ame a Dios, ame su mandamiento, obedezca a Dios y haga buenas obras, porque cuando usted se convierte, usted es totalmente diferente. Y de esa forma, entonces Dios no le va a decir apartados de mí, hacedores de maldad. Pero muchos le dirán aquel nombre, ¿ves? Profetas, no profetizaban en tu nombre. Personas que tenían ministerio de sanidad divina, no, oré y se sanó aquel enfermo. No hicimos muchos milagros, hermano, pero Dios sí conoce a los que son de Él y los que conoce realmente. Y por eso muchos van a estar en aquel día porque no perseveraron hasta el fin. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Hermano, ustedes saben que los que me conocen o los que han leído, ¿verdad? Yo trabajé tanto para la Policía de Puerto Rico, tanto para la Universidad Católica en Ponce, y como oficial de probatoria de administración de corrección. Y uno de los casos que yo tuve bajo supervisión fue un pastor reconocido, que había caído en pecado y por lo tanto había violado la ley y estaba cumpliendo una probatoria supervisada por mi persona. Pero lo que quiero traerle, lo que este hombre me dijo un momento dado, porque además de ser pastor, él era productor de eventos de cantantes cristianos de este país, de Puerto Rico. Y esta persona cuando me habló de la persona que le coordinaba eventos a estos artistas, cantantes creyentes, cristianos, fuera de Puerto Rico y a través de Puerto Rico, me decía cómo vivían una vida de adulterio, de fornicación, estando casados, en los viajes fuera, pero se presentaban ante el pueblo como unos
salmistas y unos cantores del Señor. Hoy puedo decir muchos que cantaron y adoraron al Señor y todo el mundo los seguía y hoy están apartados de Dios. El hermano Naco, Feliciano, quien juntos compartimos un programa donde se llama El No se olvidó de ti. Él es director, presidente del Ministerio Cantor Redimido. Y él me narra una situación que pasó él en un sueño. Y lo contó en una predicación donde yo coordiné que él estuviera predicando. Y a mí me impresionó. Yo no la puedo leer completa, él me la transcribió completa, pero deja mucho que pensar. Es un sueño, Dios habla mucho sueño. Y es la siguiente. Él dice, la voy a leer en parte de la... Él dice, en cierta ocasión tuve un sueño donde entraba en un lugar que se asemejaba a un cuarto grande. Había mucha gente de diferentes iglesias y entre ellos un cantante famoso con una vestimenta de gala. De repente observé que había un ser majestuoso de mucha autoridad que estaba vestido con ropa resplandeciente y un color muy diferente entre blanco y oro. Entre el grupo de gente noté que muchos, él le decía, buen siervo y fiel, sobre todo, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y a otros él les decía, no te conozco. Él dice, de repente le toca el turno al famoso cantante cristiano que yo había visto. Y dice él que escuchó cuando el Señor le dice, no puedes entrar, no te conozco. No te conozco, decía en el sueño. Pero si esa persona predicaba, oraba por los enfermos, cantaba con el Señor. Y el Señor le dice, yo no lo conozco, no tiene relación conmigo, no lo conoce. El Señor le dice, él no tenía relación con el Señor no lo conocía. Esto es lo que dice la palabra, Señor, Señor, en aquel día no te diré en tu nombre. Y dice que en el sueño cuando a él le tocaba el turno, aquello se desvaneció y de momento él empezó a salir del lugar y antes de que saliera del lugar, el Señor le dijo, pues cuando le tocaba a él, mejor dicho, es que no quise leerla porque es larga, pero estoy parafraseando. Él dice que cuando pasó eso, que le tocaba el turno a él, que estaba con su esposa agarrada de la mano, el Señor le dice, déjame ver si lo encuentro aquí. Él le dice, de repente el lugar se empieza a desconocer cuando el Señor me dice, te puedes ir. Y él dice, ¿que me puedo ir? Sí, se puede ir. Y cuando él viró a salir, hermano, mira, esto sí me conmovió. Él dice, de repente cuando yo voy saliendo, él me llama por mi nombre y me dice, Natanael Feliciano, nombre y apellido, guarda tu relación conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. El sueño es más extenso, pero hermano, eso es importante. Debemos guardar la relación con el Señor, tener comunión con Él, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, tenemos que velar por nuestra salvación, por ese tesoro tan grande que nos ha dado el Señor como es la salvación. Quiero terminar con un versículo que dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que has oído, a que tú has escuchado esta noche. No sea que nos deslicemos, nos dice el Señor en esa palabra. Él dice en el versículo 2 de Hebreos 2, capítulo 1 al 3, en el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha, proclamada de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire el capítulo 3 que yo quiero cerrar. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar este tesoro que el Señor ha entregado. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y hay un versículo que quede claro en esta noche para ti y para mí. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, cuando muchos predicadores y gente de Dios que fueron ejemplos que cayeron, ahí se le preguntó a una entrevista a Billy Graham que hablara sobre la caída de Jimmy Swaggart. Y usted sabe la contestación que dijo este hombre de Dios, Billy Graham.
Él le dijo, él es ciertamente un hombre de Dios. Un hombre de Dios que ha fallado, que ha caído. Pero yo también puedo caer. Igual te digo yo. Así dijo Billy Graham. Yo también puedo caer. Vamos a orar por él. Hermanos, vamos a orar por toda esta gente que están apartada. Porque muchos no regresarán. Cuando han pecado deliberadamente, endurecen su corazón. Y no es que Dios no lo perdone, es que ellos no van a arrepentirse, no van a poder traer. Pero el Señor te dice que si el Espíritu te toca, es como el Hijo pródigo, que cayó en sí y fue sensible al Espíritu Santo. Entonces Él se dirigió a la casa del Padre. Tú tienes que hacer esa acción, acercarte a Dios y Él se acercará a vosotros. Señor, te doy gracias por esta noche, que tú me has dado la oportunidad de traer este tema a todos los hermanos que he escuchado. Señor, te pido que tú hayas tocado un alma, tú hayas tocado a una persona, Señor, que sean miles y miles de personas que a través de estas redes o de YouTube tú lo puedas tocar y vengan al Señor como el Hijo pródigo. Y que haya fiesta en los cielos por cuanto han regresado. Pero esta palabra es que las podamos tomar con temor y temblor y cuidar esta salvación tan grande. Señor, cuídame, Señor, de no caer y cuida a los hermanos también, de ser sensible a la palabra de Dios, de tener fe en ti solamente, puesto los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Dios te bendiga, hermano. Vamos a seguir trayendo diferentes palabras de bendiciones y vamos a tocar temas. Otro tema es por qué el hijo pródigo regresó. Y nosotros vamos a hablar sobre eso más adelante. Dios te bendiga. Es que Dios es así, es su forma de ser.